los límites de lo que es políticamente posible. Tiene que moverse dentro de los límites de lo que es moralmente posible, de lo que es posible en un sentido ideal. Que sean los políticos los que se encarguen de los compromisos, que sean los pensadores los que muestren qué se puede comprometer y qué cosas no se puede comprometer. El reconocimiento de la identidad de un pueblo desposeído es algo que no me parece a mí simplemente se debe poner debajo de la mesa para lograr un resultado. Y eso se aplica no solo en el caso de Palestina, se aplica también en el caso de las naciones cuya identidad ha sido destruida y que sobreviven en los Estados Unidos en las reservaciones indígenas. Sí, bueno, voy a intentar contestar, no siempre voy a lograr hacerlo en el orden en que las preguntas fueron presentadas, pero una consideración previa. Tal vez contesta al asunto si soy simplemente multiculturalista. Habitualmente las discusiones sobre el conflicto del Medio Oriente tienden a encontrar ese momento histórico donde se cometió el pecado o el error o el crimen, no importa cómo lo denominamos, y pensar que es factible volver atrás en la historia y corregir ese error. La historia no vuelve atrás. No solo que la historia no vuelve atrás porque los agentes históricos que participaban en esa situación de crimen o de pecado han cambiado, sino que porque el mundo ha cambiado, las tecnologías han cambiado, todo ha cambiado. Por ejemplo, consideraciones de índole estratégico militar por las cuales el gobierno israelí sostenía ya por el fin de los 60 o de los principios de los 70 que quería retener los territorios hasta que haya con quién hablar sobre un acuerdo de paz, hoy en día ya son mucho menos vigentes, porque en esa época se hacía la guerra con tanques y con aviones, y hoy en día la guerra se hace con otro tipo de armamento que ha cambiado totalmente la forma de considerarlo. Entonces, eso simplemente respecto a que intentar encontrar qué fue lo que se hizo mal y corregirlo no va a servir, porque eso va a hacer cambiar lo que ha llamado limpiezas étnicas, que también hay que tener cuidado cómo las dimensiones del significado de las palabras, pero eso va a ser corregir una limpieza étnica con otra limpieza étnica, que no sé si eso es lo que tenemos que aspirar. Y ahora intentando ir con las preguntas. Si la creación de Israel fue crear un factor de desestabilización que favorece los intereses del imperialismo en el año 1948, entonces no comprendo qué fueron las olas de rebeliones militares, de regímenes militares nacionalistas que expulsaron a algunos sistemas monárquicos del Medio Oriente. Es decir, ¿eso es positivo o es negativo? ¿Es negativo porque fue hecho a causa de que existía Israel? Yo pienso que la historia no es monodireccional y unicausal. Hay que ver todo el complejo de factores que actúan. Respecto a discriminación, las leyes israelíes prohíben la discriminación racial. Eso no significa que no haya. En realidad, en todo lugar donde hay sociedad multicultural se dan efectos de discriminación. En ese sentido, Israel no es ni mejor ni peor. Eso no significa justificarlo, eso significa que tal vez espero de quien en el mundo contempla el conflicto, contemplar que también hay movimientos israelíes por los derechos humanos, hay gente que trabaja permanentemente con los inmigrantes, con los palestinos, con todo grupo oprimido, intentando salvaguardar sus derechos, representarlo ante las autoridades cuando ellos no saben cómo hacerlo. Aquí presentes, por suerte nuestra. Gracias. Sigue. Es cierto, es cierto. No, sigue nomás. Me hiciste perder el hilo. Disculpa. Entonces Bueno, paso a la siguiente te quería complementar. pregunta. Creo que historiadores no pueden referirse a la naturaleza de los hechos. Hechos históricos o situaciones históricas no tienen una naturaleza, son la resultante de las fuerzas sociales y de los agentes sociales. Es decir, no hay que intentar encontrar lo histórico congelado en una determinada situación. Lo histórico es un proceso permanente.
Es decir, los israelíes de hoy no somos los israelíes de hace 30 años. Yo no soy el joven sionista del año 74, y así simultáneamente los palestinos no son hoy en día los palestinos que firmaron la declaración de la independencia de Palestina en el año 63, ni son los palestinos que pidieron a las Naciones Unidas declarar al sionismo como racismo en el año 74. Todo cambia y es importante que una visión histórica, máximo en un foro como este, sea dinámica, intente comprender lo que pasa. Ahora, ¿soy culturalista o no? Grupos humanos desarrollan identidades. Y no voy a explicar ahora la teoría de que las identidades son conformadas por grupos de poder dentro del grupo humano que tienen la capacidad de orientar esos procesos de identidad, de imponer determinados mitos y suprimir otros mitos, o de imponer determinadas tradiciones y hacer olvidar otras tradiciones, o lo que es peor, hacer olvidar el pasado histórico, la memoria popular, y cambiarla por otro tipo de pasado inventado por nosotros historiadores. Ese también es el papel subversivo de los historiadores, recuperar la historia desde otros puntos de vista, se ha dicho en estos días. Pero no se puede comprender conflictos entre grupos humanos sin intentar comprender también cómo funcionan las identidades de esos grupos humanos. La sociedad israelí o la cultura israelí judía, porque evidentemente hay sectores no judíos en la sociedad israelí y a mi entender son merecedores de los plenos derechos, incluso cuando la ley lo asegura, pero en la práctica no lo consiguen. A la identidad israelí, la sensación de que la empujan a una situación que le recuerda al Holocausto es como un disparador que automáticamente le enciende todos los nervios y las lamparillas rojas de alarma. Y así como sería de desear que los palestinos o los sectores de todo el mundo que intentan referirse a la situación comprendan eso, así también los israelíes deberían comprender que los palestinos han sufrido una tragedia, no sé si llamarla nacional, porque no era seguro que en ese momento se consideraban una nación, pero no importa. Los palestinos sienten que llevan la marca de un crimen histórico y ese crimen histórico va a tener que ser solucionado a través de las comisiones del perdón y de la comprensión o de algo así. La reparación, a mi entender, no va a poder ser práctica, no va a poder ser devolver a cada uno a su propio hogar, porque eso simplemente va a ser generación de otro conflicto insoluble a lo largo de las generaciones. Eso es posiblemente lo que me lleva a la pregunta sobre el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es un acuerdo entre élites políticas israelíes y palestinas, pero no las élites que detentan el poder. Son élites que están siempre cercanas o han estado en algún momento detentando parte del poder. Es un acuerdo que sostiene más o menos lo que acabo de decir. La reparación histórica no va a ser mecánica, no va a ser devolver a cada uno a su lugar de origen, no va a ser dar la plena satisfacción a cada uno del 100% de sus reclamos. Va a ser un acuerdo histórico. Y por eso yo llamo a historiadores no intentar solamente comprender dónde fue la falla histórica en el pasado. La comprensión pasa también por cómo manejar un proceso que permite a cada identidad sentir que logra satisfacer en gran parte sus necesidades y sus aspiraciones. Estoy de acuerdo en que hay factores exógenos, en 15 minutos no era para hablar todo, pero tampoco estoy de acuerdo en la visión simplista. Los Estados Unidos están interesados en el conflicto. A mí me parece que la economía global está más interesada hoy en consumidores vivos que en mártires muertos. La economía global quiere gente que consume y los muertos no les interesa. Es más, la globalidad excluye a quien no puede consumir y lo deja que se muera de hambre.
ese tal vez es un pecado mucho más grave todavía porque atiene a decenas de millones día a día.